Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín de Jesús Segura Jasso y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, que es una de las principales complicaciones obstétricas y una de las más importantes en mortalidad, tanto materna como perinatal a nivel mundial. Dentro de los temas que hablaremos en el video es lo que es la introducción a la enfermedad hipertensiva del embarazo, su definición, la clasificación, la epidemiología, la etiología, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, la presentación de un caso clínico acorde a la enfermedad, el tratamiento, lo que es la eclampsia, síndrome de HELP, las complicaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo, la prevención de esta, un algoritmo de diagnóstico y terapéutico y por último unas conclusiones. Los objetivos de este video es comprender la fisiopatología de la enfermedad hipertensiva del embarazo, reconocer los principales factores de riesgo y criterios diagnósticos, diferenciar distintas entidades clínicas, conocer las opciones terapéuticas disponibles y revisar las recomendaciones actuales para la prevención, el seguimiento durante el puerperio y la vigilancia a largo plazo. Pues al finalizar también podremos entender de manera integral los conocimientos de la práctica clínica, tomar las decisiones basadas en evidencia y darle un mejor tratamiento y atención a nuestro paciente para un mejor pronóstico, tanto materno como fetal. La enfermedad hipertensiva del embarazo comprende un grupo de trastornos caracterizados por la elevación de la presión arterial durante la gestación o el puerperio. Entre ellos incluye la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión arterial crónica y la preeclampsia sobreexpuesta. Su importancia radica en que afecta a múltiples órganos y sistemas, generando complicaciones maternas como la eclampsia o el síndrome de HELP. Puede ocasionar edema pulmonar y accidente cerebrovascular, además de complicaciones fetales como la restricción del crecimiento fetal, la prematuridad y la muerte perinatal. Por ello, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado son fundamentales para mejorar el tratamiento pronóstico. Cabe destacar que en México sigue siendo una de las tres principales causas eh, de muerte materna junto con la hemorragia obstétrica y la sepsis. Es principalmente reconocer de manera temprana para poder disminuir significativamente las complicaciones y la vigilancia estrecha, el tratamiento antihipertensivo y la resolución oportuna del embarazo. Por eso es importante el determinar y el reconocimiento de esta enfermedad para poderle dar un tratamiento apropiado. La enfermedad hipertensiva del embarazo se define como la presencia de cifras tensionales iguales o mayores de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, confirmadas en al menos 2 mediciones separadas entre ellas, después de la semana 20 de gestación en una paciente previamente normotensa o por la exacerbación de una hipertensión preexistente. Esto también va a depender mucho de la presencia de proteinuria o daño a órgano blanco. Podemos clasificar el trastorno hipertensivo correspondiente. También cabe destacar que algunos casos pueden presentar antes de las 20 semanas, cuando existe enfermedad tromboblástica gestacional, síndrome antifosfolípido, embarazo hormonal o enfermedad renal severa. Es importante siempre destacar que la medición de las cifras tensionales debe de ser con la paciente en reposo y con las medidas apropiadas en la revisión de esta tensión arterial. Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo lo vamos a encontrar en la clasificación siguiente. Hipertensión crónica, que es aquella que ha sido diagnosticada en la paciente previamente al embarazo o antes de la semana 20. Posterior, lo que es la hipertensión gestacional, es aquella que ha sido clasificada con cifras tensionales elevadas posterior a las 20 semanas de gestación, sin proteinuria ni daños ni reflejo en daños a órgano blanco. La preeclampsia es la elevación de la presión arterial con datos de proteinuria o daños a órgano blanco. En lo que es la preeclampsia con datos de severidad vamos a encontrar cifras tensionales superiores a 110 sobre 60 milímetros de mercurio. Podemos encontrar también trombocitopenia, lo que es daño hepático, insuficiencia renal, edema pulmonar y pues ya manifestaciones neurológicas como alteración del sistema nervioso central, mareos, desorientación, inclusive desmayos.
Y luego después de esta viene lo que es la eclampsia, que son todos los datos presentados en la preeclampsia complicada, pero se agregan lo que son las convulsiones. Y por último, en la clasificación vamos a encontrar lo que es el síndrome de HELP, que es una complicación grave caracterizada por lo que es la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la plaquetopenia. Dentro de la epidemiología cabe destacar que la enfermedad hipertensiva del embarazo afecta entre el 5 y el 10% de todas las gestaciones a nivel mundial. En México continúa siendo una de las primeras causas de muerte materna y representa una proporción importante de los ingresos a unidades de cuidados intensivos obstétricos. También la preeclampsia es una forma más frecuente y grave de un grupo de enfermedades, especialmente cuando aparece antes de las 34 semanas de gestación. Otro de los factores importantes es destacar que pacientes con obesidad, diabetes mellitus, hipertensión crónica, embarazo en adolescentes, embarazo después de los 35 años, acceso tardío al control prenatal, pues son de los principales factores que nos van a favorecer a que se desarrolle. Esto debido pues a la epidemiología que tenemos en general en el país. Cabe destacar que entre el 7 y el 10% de los embarazos en México pueden presentar un trastorno hipertensivo y pues la preeclampsia también va a representar una de las principales causas de ingreso a las unidades de cuidados intensivos obstétricos. Y dentro de estas, más del 20% de las muertes maternas indirectas se relacionan con lo que es la preeclampsia o la eclampsia. Y pues por esto es una causa importante de parto pretérmino iatrogénico. Cabe destacar que pues el cambio de estos hábitos, no solo en las embarazadas, sino en la población en general, pues nos favorecería que tuviéramos mejor pronóstico para nuestras pacientes. Dentro de la importancia clínica, pues además de ser una causa importante de mortalidad durante el embarazo, hoy sabemos que la enfermedad hipertensiva del embarazo trae repercusiones a largo plazo. Las mujeres con antecedentes de preeclampsia pueden presentar un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica posterior al embarazo. También pueden desarrollar enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, inclusive accidente cerebrovascular años después de que se presenta un embarazo. Por ello, actualmente se considera como un marcador temprano de riesgo cardiovascular temprano, destacando entre ellos pues, las complicaciones maternas como lo son la hemorragia cerebral, la insuficiencia renal, el edema pulmonar, el síndrome de HELP, la eclampsia, la muerte materna en el peor de los casos. Y dentro de las complicaciones fetales que podemos encontrar, pues va a ser la restricción del crecimiento, oligohidramios, hipoxia fetal, prematurez, desprendimiento placentario e inclusive la muerte materna fetal. Por eso es importante el detectarla a tiempo, darle tratamiento apropiado para que las pacientes puedan tener una evolución adecuada de su embarazo y puedan llevar a término de manera apropiada y en el mejor de los tiempos para que el producto no se vea tan afectado y lógico, también la madre tenga un buen pronóstico de vida. Aunque actualmente no existe como tal exactamente una etiología que nos diga cuál es la causa de la enfermedad hipertensiva del embarazo, pues se ha determinado que es una enfermedad multifactorial que se desarrolla en base a los cambios orgánicos que hay durante el embarazo en la madre y pues principalmente desarrollados por la placenta. Pero también hay algunos factores como factores genéticos, alteraciones inmunológicas, la placenta normal, la liberación de factores antiangiogenéticos, el daño al endotelio sistémico o inclusive pues algún daño multiorgánico los que nos pueden desarrollar de manera más aguda lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Existen factores que aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar preeclampsia. Entre ellos los más importantes que destacan pues, son antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores, hipertensión arterial crónica previa a la enfermedad o diagnosticada antes de la semana 20, enfermedad renal, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos, embarazo múltiple, obesidad, que la madre sea mayor a 35 años, también aunado a esto que sea primigesta, o pues en madres con edad menor a los 18 años o madres muy jóvenes, también podemos desarrollar mayor factor de riesgo para desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo,
algunas trombofilias. También podemos encontrar que podríamos encontrar fetoplacentarios, placentas grandes que también podrían favorecer debido a que la enfermedad hipertensiva del embarazo se desarrolla principalmente por problemas placentarios. La fisiopatología inicia con una placentación anormal durante el primer trimestre del embarazo. Las arterias espirales no experimentan el remodelado fisiológico adecuado, por lo que permanecen estrechas y con una alta resistencia. Como consecuencia de esta acción, disminuye la perfusión placentaria, lo cual va a desarrollar hipoxia, y la placenta va a liberar factores antiangiogénicos y mediadores inflamatorios hacia la circulación materna, lo cual va pues a generar un vasoespasmo generalizado, una disminución en la perfusión, y por ende esto puede ir afectando de manera sistémica en general a la paciente, generando afecciones renales, hepáticas, cerebrales, todo desarrollado pues desde un inicio por el problema placentario. Dentro del cuadro clínico vamos a encontrar que va a variar de paciente a paciente, aunque en muchos casos hay pacientes que pasan desapercibido y asintomático la manera inicial, la alteración de la hipertensión arterial durante su embarazo, pues dándose a ver o resaltándose una vez que ya hay una afectación propiamente, ya sea órgano blanco o ya un daño multifactorial. La gravedad va a depender del grado de disfunción endotelial y del compromiso vascular sistémico y el daño a órganos blancos. En etapas iniciales, muchos pacientes cursan, como lo decíamos, sin ninguna sintomatología e inclusive en algunos casos se llegan a, a determinar o a diagnosticar cuando van a una consulta de control. Durante esta es cuando se empiezan a detectar las alteraciones y pues ya se les empieza a dar un seguimiento de manera inicial. Durante el control prenatal, lo que resalta la importancia de esto es justamente mantener una vigilancia apropiada en las tensiones arteriales, referirle a la paciente que hay que estársela monitorizando de manera frecuente y, y darle datos, principalmente sintomatología que pudiera llegar a presentar, como lo de cefalea, acúfenos, fosfenos, mareos, náuseas, ¿sí? Y pues en ese momento también es importante mandarle a hacer laboratorios y estudios para poder determinar si ya hay una afección a daño a órgano blanco o algún dato en laboratorios como lo podría ser la proteinuria. Como lo veíamos como complemento del cuadro clínico, pues las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar dentro de la paciente va a ser cifras tensionales mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En algunos casos, pues, la paciente va a empezar a reflejar cefaleas intensas, persistentes, que no cedan a pesar de la ingesta de medicamentos. La paciente empieza a percibir fosfenos, escotomas, e inclusive puede tener visión borrosa, puede llegar a tener diplopia, tinnitus, mareo, náuseas, vómito, edema de manos o inclusive edema facial. La paciente también puede notar con el paso del tiempo que aumenta de peso con mayor facilidad. En lugar de llevar un control periódico de su aumento de peso, nota que ha sido de manera significativa, que disminuye la uresis, y dentro de estas también hay manifestaciones graves como lo es el dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho principalmente, la disnea, edema pulmonar, pues ya en casos más severos lo que es convulsiones o alteración del estado de alerta, la ceguera cortical transitoria debido a que pues las cefaleas son tan intensas y hay un aumento tan significativo en la presión arterial que pues pueden llegar a provocar estas cefaleas, desmayos o síncopes inclusive al menor movimiento o menor situación de esfuerzo físico en la paciente. Una vez entendido lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, la etiología, la epidemiología y pues los datos característicos a lo mejor y las manifestaciones clínicas, pues ahora sí vamos a ver un caso clínico para su identificación y posterior vamos a hablar sobre el tratamiento en general y para ir dando el enfoque sobre el tratamiento del caso clínico. Dentro de lo que vemos de la paciente, pues es una paciente femenina de 27 años, la cual acude al servicio de urgencias obstétricas con el motivo de que el día de ayer inició con dolor de cabeza muy fuerte,
pues la presencia de fosfenos y pues edema de miembros. Dentro de los antecedentes de los familiares, pues solo vamos a percibir que tiene una madre con una hipertensión arterial, preeclampsia durante su primer embarazo, padre con diabetes mellitus tipo 2, abuela materna con hipertensión arterial dentro de los datos de relevancia. Y también vamos a determinar que la paciente tiene una obesidad grado 1 dentro de esta primera diapositiva. Continuando con la historia clínica, pues determinamos que en los antecedentes gineco-obstétricos es una paciente de los datos de relevancia que cursa una gesta 2 con un embarazo hace 5 años, eutóxico, con un recién nacido sano. La paciente actualmente cursa con 34.4 semanas de gestación, corroboradas por ultrasonido del primer trimestre. Lleva control prenatal, lleva hasta el momento 6 consultas, está tomando ácido fólico, hierro. No le dieron ácido salicílico profiláctico, pero el dato de relevancia que nos resalta aquí es que tiene un aumento de peso ponderal de 15 kilogramos de peso, es muy, muy significativo. Pues para el padecimiento actual, la paciente, como ya lo habíamos mencionado, tiene una cefalea de 24 horas, occipital intensa con una escala de EVA de 9 de 10, que no mejora con paracetamol. Presenta visión borrosa, acompañada de fosfenos, edema progresivo, dolor intenso localizado en hipocondrio derecho y pues refiere disminución de movimientos fetales durante las últimas horas. Estos datos importantes son los que nos van a empezar a dar ya una afección propiamente para un diagnóstico. En este momento podremos sospechar ya de una enfermedad hipertensiva del embarazo con afectación, todavía sí sin ningún otro estudio complementario, pero con afección a daño o órgano blanco, por la principal afección en lo que es la disminución en la visión y los movimientos fetales. Dentro de la exploración física de nuestra paciente vamos a encontrar que está orientada con facies de dolor, una tensión arterial 168-112, ya es un dato de hipertensión arterial con datos de severidad, frecuencia cardíaca de 98, respiratoria 22. Aquí lo que vamos a ver pues el índice de masa corporal con un peso de 92, una estatura de 1,63, 34.6 índice de masa corporal, una obesidad grado 1. El edema a 3 cruces, tanto cara, manos y piernas. Y dentro de los datos positivos, la altura o el fondo uterino de 34 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 145 latidos. Sí hay movimientos fetales, pero están disminuidos y pues aún no hay actividad uterina. Otro dato, ya tomándole laboratorios a la paciente, podemos encontrar la hemoglobina se encuentra bien, 12.3, plaquetas, ya tiene plaquetopenia, está en 89,000, eso ya es un dato significativo, y leucocitos están en 10,900, también ya esto es un dato alterado. La química sanguínea, la creatina en 1.3, también ya nos habla de un dato relevante de elevación y por ende disminución en la función renal. Ácido úrico en 8.5. Los datos de la función hepática también, por ahí vemos una alteración en la LDH. Las bilirrubinas 1.5. El examen de general de orina, pues proteinuria, a 3 cruces. Y pues la relación proteína-creatinina 0.5. Entonces con estos datos de la paciente ya tenemos que tiene una afección a órgano blanco, y pues ya nos está empezando a dar sintomatología particular para una patología que vamos a ir viendo más adelante. Complementando nuestra historia clínica con la paciente con estudios de gabinete, pues el ultrasonido nos reporta un feto único presente en presentación cefálica, placenta posterior, líquido amniótico disminuido, un peso fetal de 1,850 gramos, el presentil compatible con restricción del crecimiento fetal, y otro dato también muy relevante para poder empezar a determinar y ver el tratamiento que le vamos a dar a nuestra paciente. El Doppler obstétrico nos da un incremento en la pulsatilidad de las arterias uterinas, disminución del flujo distólico umbilical y datos de insuficiencia placentaria. En la cardiotocografía, la variabilidad disminuida en la frecuencia, detección de variantes ocasionales y movimientos fetales escasos. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar que la paciente puede tener lo que es hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica, nefropatía crónica,
lupus con nefritis, otitis hepática aguda al embarazo o inclusive síndrome de HELP aislado. Con este último es con el que estaríamos tomando un poquito más de énfasis. Creando una integración diagnóstica con todos los datos que nos arroja la historia clínica de nuestra paciente, pues vamos a determinar que cumple varios criterios diagnósticos como la de hipertensión mayor a 160/110, proteinuria significativa, que esta ya no es un factor como tal significativo por los demás signos que encontramos, como es la trombocitopenia, la elevación de enzimas hepáticas, el incremento de la creatinina sérica, la cefalea persistente, las alteraciones visuales, dolor en hipocondrio derecho, la restricción del crecimiento fetal, que sí es un factor significativo, y la alteración en el Doppler, que indica la insuficiencia placentaria, pues ya son datos muy significativos. Estos hallazgos pues, van a demostrar que ya es una enfermedad multisistémica y por ende pues requiere hospitalización inmediata y una finalización oportuna del embarazo sin comprometer ambas vidas, o sea, lo que es la madre como el feto, pero sí es importante ya la hospitalización, empezar a estabilizar a la paciente y darle una atención apropiada para ir descartando cualquier otro riesgo y ir priorizando la finalización de manera oportuna del embarazo ya por cualquiera de las vías que se determine. Una vez ya determinado pues, la integración diagnóstica de la diapositiva anterior, pues nos vamos con el diagnóstico principal con el que vamos a tener en nuestra paciente, es una preeclampsia con datos de severidad en un embarazo de 34.4 semanas de gestación por el ultrasonido del primer trimestre que tenemos. Y pues los diagnósticos asociados para reforzar este diagnóstico principal es que hay una restricción al crecimiento con un producto de 1 kilo 850 gramos. La insuficiencia placentaria, pues debido al Doppler que se le hizo y los datos que nos estaban arrojando. Ya hay una disminución en el líquido, por eso tenemos un oligo leve. Y pues también determinar que la obesidad grado 1 en la madre también es un dato de riesgo significativo. Ya con estos criterios, pues los complementamos con los laboratorios y con los datos, los signos vitales que encontramos, la presión arterial mayor a 160/110 milímetros de mercurio, la proteinuria, que como lo vimos en la diapositiva anterior, ya no implica un dato como tal significativo, pero sí nos va a complementar justamente con el diagnóstico debido a todo lo demás que encontramos, como lo que es el recuento de plaquetas, la afección hepática, la función renal que también ya está afectada, los síntomas neurológicos persistentes que es la cefalea que ya no se cede en la paciente y pues el dolor en el hipocondrio derecho que también nos estaría dando datos de si no le damos la atención apropiada, pues esta paciente nos podría desarrollar un síndrome de HELP. Una vez integrados lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, conjugada con toda la sintomatología y los datos que ya hemos redactado, y el caso clínico que presentamos, pues vamos a hablar de manera general sobre el tratamiento y vamos a ir haciendo algunos pequeños enfoques para los tratamientos del caso clínico que tenemos y el enfoque que le deberíamos de dar. Cabe destacar que dentro de la medicina materno-fetal, el objetivo en los tratamientos es un reto y requiere un trabajo multidisciplinario y multisistémico para poder desarrollar la paciente. Pero dentro de esto, pues los objetivos principales va a ser los objetivos maternos y los objetivos fetales. Dentro de los maternos vamos a encontrar evitar una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular, que la paciente desarrolle edema agudo de pulmón, una disección aórtica, insuficiencia cardíaca, convulsiones, que presente falla renal o coagulación intravascular diseminada. Y por último, pues que la paciente no nos desarrolle síndrome de HELP, que es un dato que nos va a complicar la situación de una manera muy significativa. Los efectivos fetales, pues es mantener la adecuada perfusión fetal, evitar la hipoxia fetal, disminuir la restricción en el crecimiento, prolongar el embarazo cuando sea seguro para ambas partes. No siempre se interrumpe en cuanto se detectan datos de severidad. Administrar el esquema de maduración pulmonar correspondiente, detectar oportunamente el compromiso fetal y reducir la mortalidad perinatal. Todos estos datos en los objetivos pues, nos van a favorecer tanto una buena y adecuada evolución fetal
como un desarrollo subsecuente favorable para la madre una vez que se interrumpa el embarazo. Una de las principales consideraciones para el tratamiento va a depender mucho de la clasificación en la que tengamos a nuestra paciente en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Cuando la paciente tiene una hipertensión gestacional sin afección a daño a órgano blanco o proteinuria, pues va a depender mucho de la magnitud de las cifras tensionales para poderle dar el tratamiento. Si la presión arterial se mantiene entre 140 a 159 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica no supera entre los 90 y los 109, generalmente puede realizarse vigilancia ambulatoria con controles frecuentes de la presión arterial. Lo que va a incluir el seguimiento pues va a ser la medición seriada de la presión arterial por la paciente todos los días, por la mañana y por la noche, estudios de laboratorio para determinar la proteinuria de manera periódica, laboratorios maternos, ultrasonidos obstétricos, Doppler fetal para poder ver que la frecuencia cardíaca no esté afectada o que el producto no tenga afectaciones, el perfil biofísico fetal y un conteo de movimientos fetales también. Y pues no todas las pacientes, cabe destacar que no todas las pacientes requieren tratamiento con fármacos antihipertensivos. En este caso, cuando las cifras tensionales superan o están entre los 150 y los 160 milímetros de mercurio, entre los 100 y los 110 en la diastólica, el tratamiento se puede dar de manera inicial farmacológico y pues ya, la interrupción del embarazo quedaría generalmente recomendada posterior a las 37 semanas de gestación. Ya cuando hay datos de severidad o afección a órgano blanco, pues ya ahí vamos a cambiar lo que es el enfoque. Los pilares del tratamiento van a incluir la estabilización materna, el control de la hipertensión, la prevención de las convulsiones o estar monitorizando de manera apropiada a la paciente para que no se lleguen a presentar, la vigilancia fetal continua, la valoración del tratamiento oportuno para el embarazo. Y cabe destacar que en la mayoría de los casos de estos pacientes, la edad gestacional, cuando es mayor a las 34 semanas, se recomienda la interrupción del embarazo una vez que la paciente se encuentra estabilizada. Si la edad gestacional es menor a 34 semanas, el manejo expectante puede ser considerado mientras la paciente esté estable, que no haya deterioro de la misma, ni tampoco alteraciones o deterioro fetal. Y se recomienda pues la hospitalización para poder mantener un control adecuado y un manejo de estabilización apropiada para el paciente. Y una vez integrados, pues ya todos los monitoreos y si la paciente se queda hospitalizada, pues ya ir determinando en base a semanas de gestación y la estabilidad de la paciente, si se realiza la interrupción o se le da prioridad para el avance acorde a tratar de llegar. En el caso de que tenga datos de severidad o que sea preeclampsia severa, que supere las de 34 semanas, y si es una solo hipertensión sin datos de severidad, pues esperar si todo permanece bien y el paciente está estable, que llega a las 37 semanas. Dentro del manejo inicial, las medidas de estabilización iniciales para la paciente, pues vamos a priorizar primero lo que es el ABC. La prioridad siempre va a consistir en garantizar lo que es la permeabilidad de la vía aérea y una adecuada ventilación y por ende una estabilización circulatoria. ¿Cómo vamos a establecer la circulación? Pues debido a una canalización intravenosa, siempre se recomienda que existan dos accesos periféricos de grueso calibre, de preferencia 16 o 18, si las medidas lo permiten. Y a su vez, cuando se haga la canalización, pues obtener pruebas de laboratorio con estudios iniciales de manera urgente, solicitar pues, lo que es biometría hemática, plaquetas, creatina, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, fibrinógenos. Si la paciente no sabe su tipo sanguíneo, pues solicitar el tipo sanguíneo. Esto va a favorecer para darle una atención de manera principal a nuestra paciente. También determinar si a través del ego, pues si hay proteinuria o una relación proteína-creatina a través de las pruebas de función renal. También es adecuado solicitarle una monitorización continua a la paciente, donde debe estar vigilada la presión arterial aproximadamente cada 15 a 30 minutos para su adecuada estabilización, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ver los reflejos osteotendinosos,
el estado neurológico de la paciente, que no se deteriore, que la paciente se encuentre ubicada en tiempo, lugar y espacio. Y pues la diuresis horaria mediante la sonda Foley es prioritaria para saber también cuál es el gasto urinario y ver que no haya una afectación en la función renal. También debemos considerar el balance hídrico, esto debido pues a que si le estamos obteniendo administración de fluidos, pues también debemos de saber qué tanto está subiendo para estar monitorizando lo que es la prueba de disfunción endotelial, ya que pues si esto va a aumentar, si hacemos una sobrecarga hídrica, pues podemos favorecer a que se desarrolle un edema agudo de pulmón. Las recomendaciones actuales nos hablan que la administración de líquidos generalmente debe de ser entre 60 a 80 mililitros hora y ajustada a pérdidas significativas, la diuresis y el estado hemodinámico de la paciente. En estos casos no se recomienda el catéter venoso central de rutina, pues ya que queda reservado para situaciones específicas cuando la paciente está muy inestable de manera hemodinámica o cuando se necesita ya una monitorización más avanzada. Cabe destacar que pues estos avances y estas revisiones en nuestro paciente pues nos van a favorecer una adecuada estabilidad, un mejor pronóstico para ella y para el feto, y con ende pues que se nos pueda complicar el darnos cuenta de manera apropiada cuando hay una complicación o ir viendo que hay mejoría en el tratamiento. Cuando requeramos de tratamiento farmacológico, vamos a recurrir a los antihipertensivos. Los de primera línea van a ser cuatro, lo que es el albetanol, que es el principal o el que constituye uno de los antihipertensivos preferidos y en obstetricia con una mayor eficacia, un inicio rápido de acción y un excelente perfil de seguridad para lo que es materno-fetal. Su mecanismo de acción es mixto y está principalmente regulado por lo que es los bloqueadores alfa 1, beta 1 y beta 2. Y pues esa combinación produce lo que es una vasodilatación arterial, una disminución en la resistencia vascular periférica y un descenso en la frecuencia cardíaca, pero conservando siempre el gasto cardíaco. Lo vamos a utilizar de manera principal en lo que es la hipertensión severa aguda, la preeclampsia grave, la hipertensión crónica descontrolada o la crisis hipertensiva obstétrica. Como segundo fármaco, pues la hidralazina, que fue durante muchos años el antihipertensivo intravenoso de elección para las urgencias obstétricas. Actualmente se continúa siendo un medicamento recomendado cuando no existe disponibilidad del labetalol. Su mecanismo de acción actúa pues, relajando directamente el músculo liso arterial, lo que produce una vasodilatación arterial, una disminución en la resistencia periférica sistémica, una disminución por ende de la presión arterial y pues no modifica directamente la frecuencia cardíaca. Las indicaciones para esto, pues lógico, cuando no hay labetalol, la crisis hipertensiva, la preeclampsia grave o incluso en hipertensión severa intraparto. El tercero, pues, es el nifedipino, que actualmente representa uno de los antihipertensivos más utilizados durante el embarazo, debido a su facilidad de administración y su alta eficacia. Su mecanismo de acción es un antagonista de los canales del calcio tipo L. Disminuye la entrada de calcio hacia el músculo liso vascular, lo que produce pues, vasodilatación arterial, disminución de la resistencia vascular periférica y descenso de la presión arterial. Dentro de las indicaciones, pues está recomendado dentro de lo que es la hipertensión severa, la preeclampsia, la hipertensión gestacional e incluso pues el tratamiento ambulatorio por su facilidad de tratamiento. Por último, la metildopa, que fue el medicamento que se fue utilizado durante más tiempo para el embarazo. Actualmente su empleo se reserva principalmente para el tratamiento crónico debido a su lento inicio de acción. Su mecanismo de acción es un agonista alfa 2 central que disminuye la descarga simpática, la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Y pues está principalmente más recomendado para lo que es hipertensión arterial crónica e hipertensión gestacional estable. De los otros antihipertensivos utilizados durante el embarazo, como lo es el nicardipino, pues puede administrarse mediante infusión intravenosa, pero principalmente se recomienda en unidades de cuidados intensivos obstétricos cuando existe la hipertensión refractaria a los medicamentos convencionales, debido a que requiere monitorización continua debido al riesgo de una hipotensión excesiva.
El esmolol tiene un uso limitado en obstetricia y generalmente se reserva en situaciones específicas relacionadas como es la disección aórtica o las taquiarritmias. Y pues no forma un tratamiento habitual para la preeclampsia. El nitroprusiato de sodio se considera un medicamento de rescate para crisis hipertensivas que no responde al albetalol, a la hidralazina o al nifedipino, y su uso debe ser excepcional y por el menor tiempo debido a que el riesgo de intoxicación materna infantil por cianuro, o tiocianato pues es elevado. Y pues la nitroglicerina como último particularmente pues no es útil en la hipertensión severa, se acompaña con un edema agudo de pulmón o una insuficiencia cardíaca, ya que reduce la precarga y mejora la congestión pulmonar. Algunos medicamentos también están contraindicados para lo que es el tratamiento durante el embarazo. Entre ellos existen diversos hipertensivos, como con contraindicaciones absolutas. Entre ellos, pues destacan los inhibidores de la angiotensina convertidora en angiotensina y ECA, como el enalapril, el captopril, las angiotensinas de receptores de angiotensina los ARA2, como el losartán o el borsartán, y algunos inhibidores directos de la renina, como el alisquireno. Estos fármacos se asocian con alteraciones graves del desarrollo fetal, especialmente cuando se utilizan durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, por lo que deben suspenderse inmediatamente al confirmarse que la paciente está embarazada. Estos son algunos de los fármacos que pues, vamos a estar viendo más recurrentemente, y como lo veíamos, los primeros 4 pues, son los que nos van a ayudar mayormente para la regulación de la tensión arterial. El sulfato de magnesio es un medicamento de elección para prevenir y tratar las convulsiones asociadas a la preeclampsia grave y a la eclampsia. Su principal mecanismo de acción consiste en estabilizar la actividad neuronal y disminuir la excitabilidad del sistema nervioso central. Durante la administración es indispensable vigilar la frecuencia respiratoria, los reflejos osteotendinosos y la diuresis para detectar oportunamente la toxicidad. Em, Aún así, la administración de el riesgo de eclampsia persiste posterior a las 24 horas durante el puerperio. Entonces es importante administrar eh, el tratamiento con una infusión de sulfato de magnesio durante al menos 24 horas después del parto o de la última convulsión que presentó la paciente. Dentro de los esquemas de administración existen dos esquemas ampliamente aceptados para la administración de sulfato de magnesio. Uno es el esquema Pritchard, que es un esquema que se continúa utilizando ampliamente, especialmente en hospitales limitados. La dosis de impregnación son 4 gramos por día intravenosa y se administra lentamente durante 15 a 20 minutos aproximadamente, y posteriormente vamos a administrar 10 gramos por vía intramuscular, distribuidos con 5 gramos en cada glúteo profundos, y una dosis de mantenimiento de 5 gramos por vía intramuscular cada 4 horas, alternando los glúteos. Antes de cada dosis debemos de verificar la presencia de reflejo rotuliano, la presencia respiratoria que sea mayor a 12 respiraciones por minuto y que la diuresis sea mayor de 25 a 30 mililitros por hora. El otro es el esquema SUSPAN, es el esquema preferido en hospitales porque se administra con bombas de infusión, y la monitorización pues es continua. La dosis de carga es de 4 a 6 gramos intravenosos durante 20 a 30 minutos, y la dosis de mantenimiento va a ser una infusión continua de 1 a 2 gramos por hora. La velocidad para ajustarse va dependiendo de la función renal y del estado del paciente. Dentro de este mismo sistema debemos de mantener pues las mismas controles de la monitorización, lo que es la frecuencia cardíaca que sea mayor a 12, que haya una adecuada uresis de 25 a 30 mililitros hora. También vamos a tener que estar evaluando lo que es el sistema neurológico. Vamos a valorar periódicamente lo que es el nivel de conciencia, la respuesta verbal, la presencia de que no haya cefalea, que no haya alteraciones visuales, dolor epigástrico o signos de irritación cortical. También debemos de pedir controles séricos de magnesio para guardar una estrecha relación con los efectos clínicos y evitar tu toxicidad. La concentración sérica apropiada o los datos de concentración sérica dentro del rango terapéutico anticonvulsivante debería de ser de 4 a 7 miliequivalentes por litro.
Em, Cuando supera esto entre 8 y 10, vamos a empezar a detectar que hay desaparición de los reflejos osteotendinosos. Superior a 10, hasta los 13 va a haber una depresión respiratoria, mayor a 15 va a haber parálisis muscular y mayor a 25 podremos encontrar ya un paciente que nos va a caer en paro cardiorrespiratorio. Es importante hacer énfasis en todas estas situaciones para poder determinar que nuestro paciente siempre se encuentre en rango terapéutico y si es posible, pues ya sea suspender, dar el tratamiento apropiado para evitar que nuestra paciente llegue a datos elevados o a rangos elevados donde nos pueda provocar un paro cardiorrespiratorio o donde pueda presentar datos de toxicidad. Si llegásemos a detectar que nuestro paciente tiene intoxicación por sulfato de magnesio, pues los datos de alarma serían principalmente la somnolencia interna, la disatria, debilidad muscular progresiva, la hiporreflexia, la reflexia, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, cianosis, disminución del estado de conciencia, inclusive un paro respiratorio. En datos muy severos ya veíamos que hasta el paro cardiorrespiratorio. El antídoto principal para la intoxicación, bueno, de manera inicial sería suspender la administración de sulfato de magnesio y el antídoto lo vamos a manejar con gluconato de calcio. La dosis va a ser 10 mililitros de gluconato de calcio al 10%, que es el equivalente a 1 gramo, y lo vamos a administrar por vía intravenosa lentamente de 3 a 5 minutos. Cabe destacar que una vez que se empieza a administrar, los signos, todos los signos de alarma que vimos van a empezar a revertir de manera sistémica y de alguna manera rápida, a excepción de cuando hay pacientes que tienen problemas renales, pues ahí sí ya vamos a ver una repercusión más lenta o una reversión más lenta de los signos de alarma, ¿sí? Inclusive hay pacientes renales que posterior a esto, una vez ya estabilizados, pues van a requerir hemodiálisis para poder revertir al 100% todos los signos de alarma o todos los datos de intoxicación por sulfato de magnesio. Pues cabe destacar que ante la presencia de los signos de alarma, pues lo principal es asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, monitorizar de signos vitales y estar preparados para la ventilación asistida y pues para la estabilización del paciente en lo que se está administrando el antídoto. La eclampsia constituye uno de los trastornos hipertensivos más graves del embarazo y constituye una verdadera urgencia obstétrica que requiere atención de manera inmediata, multidisciplinaria y protocolizada para un adecuado y efectivo pronóstico para nuestro paciente. La fisiopatología de la eclampsia es compleja y multifactorial. La alteración inicial se encuentra en la disfunción endotelial del sistema propio que ha generado la preeclampsia, que condiciona la pérdida de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Se caracteriza por la aparición de una o más convulsiones tónico-clónicas generalizadas y un estado epiléptico en una mujer con una preeclampsia, sin que exista otra causa neurológica que nos explique el evento. El objetivo inicial del manejo no es únicamente detener las convulsiones, sino estabilizar de manera integral a la paciente, prevenir que vuelvan a acontecer estas mismas, controlar la hipertensión, que es lo que nos está desarrollando justamente ya esta patología, identificar las complicaciones sistémicas y definir el momento oportuno para la interrupción del embarazo. En condiciones normales, la circulación cerebral mantiene un flujo constante a pesar de las variaciones de la presión arterial mediante mecanismos de autorregulación vascular, pero pues ya cuando tenemos datos de preeclampsia grave, estos mecanismos pues se van a alterar, permitiendo que ese incremento brusco pues genere una hipoperfusión cerebral, lo que lesiona el endotelio capilar y un aumento en la permeabilidad vascular, desatando justamente de manera inicial las crisis convulsivas. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que entre el 70 y el 80% de los pacientes existe aproximadamente datos prodrómicos que preceden a las crisis convulsivas. Su identificación temprana permite intervenir antes de que nos ocurra la preeclampsia. Dentro de estos datos y síntomas frecuentes, pues vamos a encontrar lo que es la cefalea intensa, persistente y refractaria al tratamiento convencional, escotomas centellantes, visión borrosa, diplopia, fotopsias, dolor intenso en epigastrio o hipocondrio derecho secundario al edema hepático, que ya nos estaría dando también datos de síndrome de HELP, náuseas y vómito persistentes, hiperreflexia generalizada,
clonus, agitación psicomotriz, alteración del estado de conciencia, confusión o somnolencia progresiva. Es importante justamente dentro de la identificación de estos síntomas prodrómicos, pues su adecuado enfoque y también la explicación justamente a la paciente de que cuando empieza a detectar ciertos patrones, acuda de manera urgente al servicio de urgencias, valga la redundancia, para poderle dar un tratamiento apropiado y evitar justamente que una paciente con enfermedad hipertensiva al embarazo pues no llegue a dar una eclampsia, para evitar justamente la afección tanto a la madre como al producto. Dentro del manejo inicial para priorizar la preservación materna es importante, debido a que el resultado, el desenlace en el feto, pues va a depender propiamente de la estabilización y el estado de la madre. Vamos a hacer una valoración ABCD, donde la prioridad va a ser en la vía aérea, en la apertura de la vía aérea y permanecer, evitar que la paciente se broncoaspire si está convulsionando, retirar cualquier objeto que le pueda provocar daño y pues colocarla de cúbito lateral para favorecer justamente una adecuada apertura de la vía aérea y pues aspirar si fuera necesario. Dentro de la B, pues estar preparados para la intubación orotraqueal o el manejo avanzado de la vía aérea si llega a requerir posterior a la crisis convulsiva. Eh, y si la paciente después de la crisis convulsiva tiene una adecuada ventilación o está ventilando de manera autonómica, pues colocar oxígeno a flujos medios, es decir, entre 6 y 8 litros por minuto con el dispositivo apropiado. El otro punto sería lo que es la circulación. Vamos a una estabilización hemodinámica, en la cual va a incluir pues el monitoreo de la presión arterial, la, la colocación de accesos intravenosos de gran calibre, de preferencia 2, de catéter 16 a 18, para poder empezar a darle la administración de medicamentos. Al momento de tener estos calibres, accesos de grueso calibre, pues obtener muestras de laboratorio para poderle mandar a solicitar a la paciente biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, electrolitos séricos y los complementarios apropiados. También debemos de ser cautelosos en la administración de líquidos para evitar justamente que la paciente empiece a desarrollar edema o hacerle una sobrecarga hídrica que pues, nos pueda traer repercusiones eh, perjudiciales. También debemos evaluar en lo que es el déficit neurológico, pues debemos evaluar el nivel de conciencia de la paciente, el tamaño y la reactividad pupilar, la presencia del déficit neurológico focal, la presencia de actividad convulsiva que no se vuelve a presentar, los reflejos osteotendinosos y pues también es importante identificar si la paciente está en etapa postictal o pues a ver si la paciente ya tiene un deterioro neurológico que nos pueda hacer una sospecha particularmente de un accidente cerebrovascular. Y en la letra E, pues vamos a hacer una exposición donde debe incluir pues la evaluación del física de la paciente, donde veamos si hay edema, si hay algún otro hallazgo, algún otro dato físico que nos pueda dar incidencias, una inspección general abdominal, donde podamos ver el lobo uterino, el panículo adiposo si lo hubiera, ver el fondo uterino y demás. Y pues la valoración obstétrica y la valoración fetal cuando la condición de la madre no lo permita o ya se encuentre estabilizada. El manejo pues de las crisis convulsivas con el tratamiento apropiado, ya sabemos inicialmente con sulfato de magnesio, tratamiento farmacológico apropiado, pues para, dependiendo sea el caso, el control de la hipertensión, la evaluación materna y ya posterior, pues la estabilización de la evaluación fetal es la que nos va a hablar propiamente de si la madre se encuentra bien, le hemos hecho un buen tratamiento y hay una buena reanimación, pues el producto por ende va a empezar, si tuvo algún deterioro o algo, se va a empezar a recuperar o vamos a ver buenos inicios en él. La decisión para finalizar el embarazo depende del equilibrio entre el beneficio fetal y prolongar la gestación y el riesgo materno de que continúe. En general, la hipertensión gestacional y la preeclampsia sin datos de estabilidad se resuelven alrededor de la semana 37. Cuando existen datos de gravedad, como es eclampsia, síndrome de HELP, edema pulmonar, desprendimiento de placenta o deterioro fetal, la interrupción del embarazo está indicada independientemente de la edad gestacional y una vez estabilizada la madre. Dentro de los
Maternos que vamos a encontrar, pues principalmente es lo que es la eclampsia, síndrome de gel progresivo, hipertensión grave refractaria al tratamiento, edema agudo de pulmón, hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular, disección o ruptura aórtica, lesión renal aguda o progresiva, oliguria persistente que sea menor a 500 mililitros en 24 horas, coagulación intravascular diseminada, desprendimiento prematuro en placenta normoinserta, dolor epigástrico en hipocondrio derecho que persiste asociado a la alteración hepática, elevación progresiva de las enzimas hepáticas, trombocitopenia grave, estado neurológico deteriorado que pues, no mejora a pesar del tratamiento, o el síndrome de encefalopatía posterior reversible con deterioro clínico. Estas son las circunstancias en las que pues, retrasar la interrupción del embarazo incrementa significativamente el riesgo de mortalidad materna. Estamos hablando de los riesgos maternos. Y dentro de las indicaciones fetales, pues las principales va a ser muerte fetal intrauterina, riesgo cardiotocográfico persistente no tranquilizador, así como restricción del crecimiento fetal significativo de manera oportuna, flujo sistólico ausente o reverso en la arteria umbilical, oligodramios severos, perfil biofísico persistente anormal, desprendimiento prematuro de placenta con compromiso fetal o imposibilidad de garantizar la vigilancia fetal adecuada en el producto. Estos serían los factores principales para poder determinar la interrupción del embarazo. Según la conducta en base a la edad gestacional, pues en embarazos menores a 24 semanas, cuando las cifras tensionales no son controladas o implican un mayor riesgo para la madre, pues las guías internacionales hasta nos sugieren que se interrumpa el embarazo, obvio, primero avisándole a la mamá, a los familiares para determinar la causa y el motivo y explicarles claramente el por qué se está tomando esa decisión. Entre la semana 24 y la 36, lo ideal sería llevar un control, que la paciente, si mientras se mantenga controlada y tengamos un adecuado monitoreo de los signos vitales, laboratorios y todo el conglomerado multifactorial nos lo permita, pues la idea es tratar de llegar a la paciente a las 34 semanas. Si por alguna necesidad no hubiera un control, pues el mayor riesgo está en el producto. Recordemos que la principal prioridad siempre va a ser la madre. La madre va a ser quien va a determinar que el producto tenga un buen pronóstico o no, pero si es entre la semana 24 y la 33.6, las probabilidades de sobrevivencia del producto son bajas. Y a partir de la semana 34 hasta la 36.6, si la paciente llegara a tener un control no apropiado o existiera un mayor riesgo, pues la interrupción del embarazo nos va a favorecer tanto para que la madre tenga un buen pronóstico desencadenante y el producto también pueda tener buenos indicios siempre y cuando pues apliquemos el esquema de maduración pulmonar, la neuroprotección fetal y la elección de la vía del nacimiento pues sea la más apropiada en el caso, ¿no? Y pues ya una vez llegando a las 37 semanas o más, son productos de término donde totalmente está indicada la interrupción del embarazo en el momento en el que la madre se empieza a comprometer con datos de hipertensión o que tenga daño a órgano blanco, pues en automático se recomienda la interrupción del embarazo porque sabemos que como es placentario el problema, pues la paciente va a tener un mejor desenlace y un mejor pronóstico. Entonces, y el producto no va a tener tanto problema porque a partir de las 37 semanas, pues ya se puede determinar como producto de término y pues los factores o la calidad de supervivencia es muchísimo mayor, superior al 90%. El síndrome de HELP es una de las complicaciones más graves de la preeclampsia y representa una verdadera emergencia obstétrica debido a su elevado mortalidad materna y perinatal. O el origen viene de las iniciales en inglés, el H es de hemólisis, la HELP es elevación de enzimas hepáticas y la de trombocitopenia. Las pacientes suelen presentar dolor intenso en hipogastro, hipocondrio derecho, náuseas, vómito, malestar general. Y el tratamiento definitivo pues consiste en la estabilización materna y la finalización del embarazo.
Aproximadamente entre el 70 y el 80% de los casos aparecen antes del parto, como en el caso clínico que estábamos viendo, que la paciente ya tenía datos de dolor epigástrico en particularmente, y mientras el resto se desarrolla durante las primeras 48 horas posteriores al puerperio. Pero es importante también su identificación, cualquier dato o signo clínico que nos pudiera dar para poderle dar un tratamiento apropiado, aún así posterior al puerperio. Dentro de la epidemiología del síndrome de HELP ocurre aproximadamente entre el 0.5 al 0.9% de todos los embarazos y alrededor del 10 al 20% de los pacientes con preeclampsia severa o con datos de severidad lo pueden desarrollar. Los factores que incrementan su frecuencia pues es el antecedente de preeclampsia, antecedente de síndrome de HELP. Este último puede dar aproximadamente entre el 20 y el 25% de los pacientes que ya hayan tenido antecedente lo pueden volver a desarrollar. La hipertensión crónica, la enfermedad renal crónica, diabetes mellitus pregestacional, el embarazo múltiple, una edad materna pues mayor, pacientes mayores a 35 años también lo pueden desarrollar, la obesidad por varias razones, enfermedades autoinmunes y particularmente el síndrome de tifosfolípidos y el lupus eritematoso sistémico pues nos pueden ayudar a que se desencadene de manera más apropiada el, el síndrome de HELP. Cabe destacar que pues estos son debido a que, como lo vimos, es un desarrollo placentario y pues la placenta va a ser una liberación sostenida de factores antiangiogénicos y citocinas que van a provocar proinflamación y especies reactivas de oxígeno, generando una disfunción endotelial, la cual va a provocarse de manera sistémica severa y pues el daño endotelial, perdón, va a favorecer la activación plaquetaria y la coagulación. Y con esto pues vamos a empezar a favorecer microtrombos o en la microcirculación se va a producir una alteración, la cual va a empezar a crear todos los datos clínicos que nos da el síndrome de HELP. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, pues va a ser principalmente el dolor intenso en epigastrio o en hipocondrio. Este dolor se refleja debido a la distensión de la cápsula de Gibson secundaria al edema o la hemorragia hepática. Otros datos que vamos a encontrar pues es la cefalea intensa, las náuseas, el vómito, el malestar general, la astenia marcada, la fatiga, la alteración visual, dolor irradiado hacia el hombro derecho, disnea, edema de progresivo, disminución de la uresis. En la exploración física pues vamos a poder encontrar datos como lo es la hipersensibilidad al hipocondrio derecho, edema generalizado, la hiporreflexia, clonus, y datos propiamente de hipertensión arterial. Cabe destacar también que pues para poder diagnosticar a los pacientes con el síndrome de HELP, la integración en los hallazgos clínicos y de laboratorio no existe una única prueba diagnóstica. Por ello se debe ser indispensable tomar un conjunto de estudios y complementos de manera multidisciplinaria para poder determinar cuál es la causa más aparente del diagnóstico. Destacando principalmente que hay algunos casos en los que no necesariamente tenemos que ver datos de hipertensión como para poder determinarlo, sino el conjunto de varias sintomatologías que nos pudieran dar. Se estima que entre el 15 y el 20% de las pacientes pueden llegar a mostrar cifras tensionales discretamente elevadas o incluso normales. Por tal motivo, pues la hipertensión no se excluye del diagnóstico, ¿sí? Durante la exploración pues tenemos que complementar justamente que no haya alteraciones como datos de dolor en el hipocondrio y demás. También datos que nos pueden dar los datos de insuficiencia respiratoria podrían darnos son las manifestaciones hemorrágicas como lo es la trombocitopenia o la coagulación intravascular. Cabe destacar que también tenemos que tener en cuenta que dentro del diagnóstico podemos encontrar diagnósticos diferenciales como lo es hígado graso en el embarazo, la púrpura trombocitopénica, que pues particularmente nos va a dar algunos signos particulares, el síndrome urémico hemolítico, la hepatitis viral aguda, la colestitis aguda y la colangitis y el lupus eritematoso sistémico. Estos diagnósticos diferenciales, pues lógico, con sus debidas pruebas tenemos que descartarlos, pero si la paciente ya nos llega con dolor en hipocondrio derecho, ya tiene antecedentes de cifras tensionales elevadas o embarazos anteriores con enfermedad hipertensiva del embarazo, pues lo principal que debemos de sospechar es síndrome de HELP hasta no descartar cualquier otra situación.
Recordemos que como todo objetivo del tratamiento, al igual que en la enfermedad hipertensiva del embarazo, pues el tratamiento en el síndrome de HELP es estabilizar la paciente, prever la progresión de cualquier falla multiorgánica, corregir las alteraciones hematológicas y difundir el momento oportuno para la interrupción del embarazo. Todo esto debemos de considerarlo y llevarlo siempre de manera oportuna, de preferencia por un trabajo de un equipo multidisciplinario donde se tenga anestesiólogo, ginecólogo, medicina interna, de preferencia si hay alguna otra especialista específico, ya sea un hepatólogo o cualquier otra situación que nos pudiera favorecer. Entre mayores especialistas estén involucrados en el tratamiento, el tratamiento y el avance de nuestra paciente va a ser mejor. Pero una vez iniciado, pues vamos a iniciar nuestra valoración con el manejo del ABCDE, igual como lo hemos estado viendo, priorizando la apertura vial adecuada, la ventilación que sea apropiada, ventilaciones con oxígeno suplementario, la circulación, obtener al menos 2 vías periféricas de grueso calibre, 16, 18. Al momento de tener esto, si no hemos tenido pruebas o muestras de laboratorio, pues obtenerlas, solicitar los laboratorios pertinentes, el déficit neurológico, ver cómo está nuestra paciente, que no se está deteriorando, si está mejorando, y pues en la exploración y en la exposición física, pues ver cualquier otra alteración que nos pudiera dar. El control de la hipertensión, pues principalmente lo vamos a manejar con nuestros antihipertensivos de primera línea, lo que es el labetalol, la hidralazina y el nifedipino, tratando de mantener cifras tensionales por debajo de los 160 milímetros de mercurio aproximadamente, una presión sistólica entre 140 y 150 y una diastólica entre 90 y 100 de manera gradual para ir reduciendo la presión, pero que no sea excesiva para tampoco no generar una descompensación en nuestra paciente. El sulfato de magnesio también pues lo vamos a empezar a administrar, recordando cualquiera de nuestros dos esquemas, principalmente pues vamos a usar el esquema SUSPAN para poder darle el tratamiento a nuestro paciente y que sea el más apropiado y el más adecuado en base al tratamiento. En las correcciones hematológicas, pues vamos a considerar principalmente cuando si fuese la interrupción del embarazo por parto, si se considera, las guías nos indican que si es menor, si las plaquetas están por debajo de 20,000, pues se recomienda el uso de concentrados plaquetarios, o si va a ser cesárea, pues mantener al menos los índices en 50,000. El uso de concentrados de hemoderivados solamente se sugiere cuando hay hemorragias o cuando hay datos característicos propiamente en la paciente, ya sea de anemia o de baja concentración eritrocitaria. También es importante el manejo de líquidos y mantener un control apropiado en la restitución, basándonos también en la colocación de la sonda Foley y ver cuándo es el gasto para evitar una sobrecarga hídrica y favorecer que nuestra paciente no vaya a tener una complicación mayor. Y por último, pues ya una vez estabilizada la paciente de toda manera hemodinámica y con el equipo de trabajo apropiado, pues vamos a considerar la interrupción del embarazo, siempre y cuando pues, la paciente ya se encuentre estable, favoreciendo de una manera más apropiada su estabilidad hemodinámica y pues, viendo la del producto, ya sea por medio de parto, dependiendo de las condiciones, o por medio de cesárea, según sea considerado por el especialista. Cabe destacar que si la paciente ya se encuentra posterior a las 34 semanas de gestación en adelante, la interrupción del embarazo es automática. Una vez estabilizada, se va a considerar ya sea por vía parto o por vía cesárea, pero la interrupción pues va a ser lo más viable para que la paciente tenga un buen pronóstico, un buen desenlace y el producto también pueda tener una buena viabilidad. La alta tasa de mortalidad en el síndrome de HELP pues va a depender propiamente de las complicaciones que vamos a encontrar y que pues, son las que estamos descritas en esta diapositiva, principalmente las maternas, pues la coagulación intravascular diseminada, el hematoma subescapular hepático, la ruptura hepática, la lesión renal aguda, edema agudo de pulmón, accidente cerebrovascular, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o la mortalidad materna. Recordemos que pues todas esas alteraciones sistémicas nos van a provocar justamente que no se estabilice la paciente o que no tenga una adecuada respuesta a tratamiento y pues por ende eso nos va a ir desencadenando cada vez mayores situaciones y más complicadas. Dentro de las fetales, como lo veíamos, pues si la mamá no se estabiliza
o no podemos lograr estabilizar la mama, pues el producto o el feto es el principal que va a repercutir en toda esta afección. Las restricciones en el crecimiento intrauterinas, pues esto ya viene desencadenado desde anteriormente, a lo mejor desde cuando tenía la paciente la enfermedad hipertensiva del embarazo, si no hubo un adecuado control, demás, pues ya vamos a empezar a ver eso. La hipoxia fetal crónica, pues debido justamente a las alteraciones placentarias, que no hay una adecuada oxigenación e irrigación. Pues los oligohidramios, debido a que justamente pues, no se está desarrollando de manera apropiada el feto en el útero, no hay un adecuado aporte de nutrientes. Podemos encontrar prematurez, ya lo habíamos hablado en diapositivas anteriores, síndrome de dificultad respiratoria neonatal, debido a que pues, muchas veces el producto viene prematuro o no se le alcanza a poner completo el esquema de moderación pulmonar, la hemorragia intravascular, enterocolitis necrosante, sepsis neonatal debido pues, a las complicaciones, pues la muerte fetal intrauterina y pues la muerte neonatal cuando son pacientes muy prematuros o que se obtuvieron por una cesárea o un parto de urgencia y que la mamá tenía todos los antecedentes ya antes mencionados, pues lógico, el producto va a tener repercusiones mayores y por ende puede haber un desenlace fatal posterior a su nacimiento. Dentro del pronóstico del embarazo, en la interrupción del embarazo, perdón, en el síndrome de HELP, las alteraciones clínicas y bioquímicas suelen comenzar a mejorar durante las primeras 48 a 72 horas posteriores a la interrupción. El recuento plaquetario generalmente inicia su recuperación durante las primeras 72 horas y las enzimas hepáticas disminuyen progresivamente durante la semana siguiente al puerperio. No obstante, las pacientes deben de permanecer bajo vigilancia estrecha debido a que el deterioro clínico puede continuar durante las primeras 24 a 48 horas posteriores al parto. Las mujeres con antecedentes de síndrome de HELP presentan un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia recurrente, hipertensión arterial crónica, enfermedad cardiovascular prematura, enfermedad renal crónica, eventos cerebrovasculares en etapas posteriores a la vida, es decir, no necesariamente en el periodo subsecuente al puerperio, sino en algún periodo de la vida pueden llegar a desarrollar eventos vasculares cerebrales. Por esta razón, en las guías actuales se recomienda un seguimiento a largo plazo de control periódico de la presión arterial, la evaluación de factores de riesgo cardiovasculares, y la promoción de estilos de vida saludables para que los pacientes tengan un buen pronóstico. Dentro de las complicaciones en los trastornos imperativos del embarazo, pues una representación de una enfermedad multisistémica que puede comprometer potencialmente todos los órganos maternos y alterar de forma importante el desarrollo fetal. La progresión de la lesión endotelial, el vasoespasmo generalizado, la activación de la coagulación y la insuficiencia uteroplacentaria explican la aparición de complicaciones potencialmente mortales, como las que hemos estado viendo a través de este video. Las complicaciones pueden presentarse durante el embarazo, en el trabajo de parto, en el puerperio inmediato o incluso varias semanas después del nacimiento o inclusive tiempo después, como lo veíamos en el accidente cerebrovascular con la predisposición en las mujeres. Por esta razón, la vigilancia debe de mantenerse aún después de una resolución del embarazo. La progresión en la lesión y todas estas alteraciones, pues vamos a tener que tenerlas en consideración y pues darle un seguimiento continuo, datos de alarma y que la paciente mantenga chequeos periódicos para poder evitar alguna complicación a futuro. Como lo hemos visto a través de la presentación, pues las complicaciones que vamos a encontrar, ya sea maternas o fetales, pues van a implicar distintas situaciones dependiendo cómo evolucione la enfermedad hipertensiva del embarazo en cada una de las pacientes, entre las que vamos a encontrar, pues podemos llegar a encontrar eclampsia, accidente cerebrovascular, edema agudo de pulmón, lesión renal aguda, síndrome de encefalopatía posterior reversible, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, coagulación intravascular diseminada, ruptura hepática, falla multiorgánica e inclusive sabemos que posterior al parto, en el puerperio o inclusive tiempo después, pues podemos encontrar secuelas a largo plazo como lo puede ser accidente cerebrovascular o una mayor predisposición a en las mujeres que tuvieron enfermedad hipertensiva del embarazo, inclusive síndrome de HELP. Y dentro de los fetales, durante el embarazo, pues vamos a encontrar que hay restricción en el crecimiento intrauterino, pues podemos encontrar la hipoxia fetal crónica debido a los problemas placentarios,
oligodramios, prematurez, en casos ya muy severos la muerte intrauterina, pues, la mortalidad perinatal, y también podremos encontrar complicaciones neonatales en pacientes que a lo mejor no se les completó el esquema de maduración, que nacieron muy prematuros, perdón, no tienen un adecuado desarrollo orgánico, que requieren un mayor tiempo en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, esos pacientes también nos pueden dar datos posteriores al parto y en los cuales hay que tener que darles un seguimiento apropiado. Debemos considerar que la enfermedad hipertensiva del embarazo es un marcador cardiopulmonar considerado de alto riesgo para la madre, y por ende debemos de tener una atención multidisciplinaria en el pronóstico materno y prenatal, y por ende pues, para mantener una prevención adecuada. La prevención de la enfermedad hipertensiva del embarazo debe comenzar incluso antes de la concepción mediante la identificación de mujeres con alto riesgo cardiovascular obstétrico o enfermedades crónico-degenerativas que ella pudiera tener. En las guías actuales mexicanas y las internacionales siempre nos habla de una identificación y una valoración preconcepcional, así como el control prenatal temprano, y pues la adecuada visualización en las consultas y la detección temprana de cualquier dato que nos pudiera favorecer, siempre y cuando usando todas las guías y la evidencia científica que tenemos. Actualmente también se considera el uso de ácido acetilsalicílico a dosis bajas, perdón, y como suplemento para como suplementación con el calcio, para que para poblaciones seleccionadas y que puedan tener un mejor avance y una mejor evolución. Dentro de la estrategia preventiva para poder determinar un buen pronóstico en la enfermedad hipertensiva del embarazo, pues vamos a ver principalmente lo que es la identificación de mujeres con alto riesgo, como los pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, antecedentes de hipertensión en embarazos anteriores, índice de masa corporal, obesidad, pues, grado 1 mayor a 35, 30 de índice de masa corporal, la edad mayor a 35, un embarazo, más bien un parto prolongado, es decir, más de 10 años del parto anterior. Y también vamos a encontrar dentro de los riesgos técnicas de reproducción asistida. Cabe destacar que una vez que se identifica un factor o varios factores, en automático debemos de darle un manejo estrecho y continuo a nuestra paciente para que pueda tener un buen desenlace. El otro es el tratamiento con ácido acetilsalicílico, el cual está indicado para pacientes que tienen uno o más factores de alto riesgo o dos o más factores de riesgo moderado. La recomendación va a ser administrarlo entre la semana 12 y la 16, idealmente antes de la 16, y posterior darle seguimiento entre la 36 y la 37. La dosis recomendada es de 100 a 150 miligramos por vía oral y preferentemente pues que se tome por las noches, lo que va a disminuir el índice de preeclampsia y el riesgo que deduce el parto pretérmino de manera materna. Dentro de las medidas no farmacológicas vamos a encontrar que la principal es el control en el primer trimestre, el control adecuado en el peso gestacional, la alimentación equilibrada con todos los rubros alimenticios, con el plato del buen comer, actividad física regular intensa moderada, cuando no existan complicaciones obstétricas, por ende que la paciente evite tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, control adecuado de enfermedades crónicas antes del embarazo y durante el embarazo, educación en signos y síntomas de alarma, medidas que no se han demostrado con beneficio, restricción del sodio en mujeres normotensas, un reposo absoluto con estrategia preventiva, suplementos rutinarios con vitamina C y E, y uso profiláctico de diuréticos, suplementación con aceite de pescado y otros antioxidantes que nos van a ayudar con la indicación específica. Dentro de la prevención secundaria, pues vamos a ver detectar de manera temprana la enfermedad hipertensiva del embarazo, evitar la progresión en formas graves, reducir complicaciones maternas y fetales,
crear estrategias para la medición de la presión arterial en cada consulta, que la paciente tenga también algún esquema o alguna estrategia propia de identificación de signos y síntomas, la evaluación clínica dirigida a identificar datos de severidad, ultrasonido obstétrico para el seguimiento del crecimiento fetal, de cualquier alteración que pudiera detectarse, Doppler fetal de arterias uterinas y umbilicales en pacientes con alto riesgo y referencia oportuna a segundo o tercer nivel cuando sea necesario para poder determinar cualquier complicación que se pudiera presentar. La identificación temprana de mujeres con riesgo elevado permite implementar intervenciones preventivas oportunamente y un mejor pronóstico para estas. Dentro de ellas vamos a encontrar las siguientes medidas. Dentro de estas podemos encontrar lo que es el tamizaje clínico, que se basa en la evaluación de antecedentes obstétricos, factores de riesgo maternos, presión arterial, índice de masa corporal, historia familiar, el método más utilizado en la práctica clínica pues, debido a su accesibilidad. El tamizaje combinado del primer trimestre, pues en los centros especializados puede emplearse un modelo que integra factores de riesgo moderados, presión arterial media, índice de pulsatibilidad, las arterias uterinas mediante el Doppler, contracción sérica del factor de crecimiento placentario, proteína plasmática asociada al embarazo tipo A. Y pues este modelo presenta una alta sensibilidad para detectar riesgos de preeclampsia de inicio temprano y permite seleccionar la mayor precisión a los antecedentes y a candidatas a profilaxis. Dentro de las medidas sin beneficio demostrado, pues hay diversas intenciones en las cuales se han sido evaluadas y pues se ha demostrado consistencia e incidencia en la preeclampsia. Por ello no se recomienda de forma rutinaria con fines preventivos, como lo es la restricción del sodio durante el embarazo, el reposo absoluto en cama, el suplemento con vitamina C y E, suplementos rutinarios con vitamina D únicamente para prevenir preeclampsia, ácidos grasos como omega 3 con este único objetivo, dietas hiperproteicas, diuréticos profilácticos, el uso de heparinas de bajo peso molecular en ausencia de indicaciones específicas con síndrome antihipoide. Su uso indiscriminado podría incrementar costos, generar efectos adversos y retrasar la implementación de medidas verdaderamente eficaces. Dentro de la prevención de recurrencias, debemos destacar que las pacientes embarazadas que tengan antecedentes de hipertensión en el embarazo deben de recibir una atención, un seguimiento y un asesoramiento antes de un nuevo embarazo para evitar justamente que se vayan a complicar o que pudieran presentar datos específicos en el próximo embarazo. Dentro del seguimiento durante el puerperio, el nacimiento debe de no marcar una marca final al final del riesgo de la madre durante el puerperio. Persisten la disfunción endotelial y los cambios inflamatorios característicos de la preeclampsia, por lo que las complicaciones pueden aparecer incluso después del parto y por ello todas las pacientes deben de mantenerse en vigilancia durante las primeras horas y semanas posteriores al nacimiento. La vigilancia durante las primeras 24 a 72 horas son el periodo de mayor riesgo por la presencia de crisis hipertensivas, eclampsia posparto, síndrome de HELP o edema pulmonar. Durante este tiempo es indispensable controlar la presión arterial, evaluar el estado neurológico, vigilar la diuresis y realizar estudios de laboratorio cuando existan datos de alarma. Una vigilancia estrecha permite detectar complicaciones antes de que comprometan la vida de la paciente. El seguimiento posterior de los 7 a los 10 días es posterior después del alta hospitalaria y continúa existiendo un riesgo de complicaciones. Se recomienda realizar una valoración clínica mediante la primera semana para revisar el control de la presión arterial, ajustar el tratamiento de antihipertensivo si fuera necesario, evaluar síntomas como la cefalea, alteraciones visuales o el dolor en el epigastrio. Además, la paciente debe recibir una adecuada educación sobre los signos de alarma que pudiera llegar a presentar y pues acudir al servicio de urgencias en caso de que los llegara a presentar. Para el manejo con el antihipertensivo durante el puerperio, el objetivo es mantener cifras de tensión arterial seguras y prevenir complicaciones cardiovasculares. Los medicamentos más utilizados para pues son el nifedipino, el abetalol y el enalapril y el captopril, ya que han demostrado un adecuado perfil de seguridad tanto para la madre como para el recién nacido. El tratamiento debe individualizarse y ajustarse conforme a la evolución de cada una de las pacientes. Y pues en el seguimiento a largo plazo, adecuadamente debemos dar un seguimiento
y actualmente sabemos que la preeclampsia no es una enfermedad limitada al embarazo. Las mujeres con este antecedente presentan un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica e inclusive accidente cerebrovascular, que este último sabemos que se puede llegar a presentar no inclusive durante el puerperio ni el puerperio inmediato, sino inclusive hasta tiempo después o años después de que la paciente tuvo datos de enfermedad hipertensiva del embarazo, inclusive síndrome de HELP. Por ello es fundamental mantener el seguimiento médico periódico y promover los estilos de vida más saludables para que la paciente pueda tener un adecuado seguimiento, un adecuado enfoque y su tratamiento sea el más apropiado y el mejor para ella y con un buen pronóstico. Dentro del pronóstico vamos a encontrar que hay dos pronósticos maternos, uno favorable y uno desfavorable. Dentro del pronóstico favorable vamos a encontrar que el diagnóstico oportuno, el control adecuado de la presión arterial, la vigilancia obstétrica especializada, la ausencia del daño orgánico, daño órgano blanco, la atención a unidades con capacidad resolutiva, el pronóstico pues va a ser bueno y la paciente va a tener un buen desenlace. Dentro del pronóstico desfavorable, pues son pacientes con preeclampsia de inicio temprano, hipertensión severa persistente, eclampsia, síndrome de HELP, insuficiencia renal, edema pulmonar y complicaciones neurológicas que pues lógico la pueden llevar a un desenlace desencadenante pues inclusive fatal, ¿no? Dentro del pronóstico fetal pues va a depender mucho de la edad gestacional al nacimiento, la severidad de la insuficiencia placentaria, la presencia de restricción al crecimiento fetal, la oportunidad de interrupción del embarazo, la disponibilidad de cuidados neonatales especializados. Cabe destacar que los mejores desenlaces se obtienen cuando el equilibrio entre la prolongación del embarazo y el riesgo materno-fetal permite alcanzar una mayor madurez fetal sin comprometer la seguridad de la madre. Lógico, esperando llegar posterior a las 34 semanas, inclusive hasta las 37, pero sin comprometer a la madre, porque pues es la que nos va a dar el desenlace también final con el producto. La principal causa de morbimortalidad fetal es la insuficiencia placentaria secundaria a una disfunción endotelial y pues el control prenatal prematuro oportuno reduce significativamente el índice de incidencias graves. Por ende, también debemos de considerar justamente que pues todos estos datos con una paciente embarazada que ya tenemos identificada con enfermedad hipertensiva del embarazo, pues entre un mejor pronóstico, una detección temprana, pues va a tener un mejor pronóstico tanto ella como el feto. Ahora vamos a hablar sobre un breve algoritmo diagnóstico y terapéutico para poder determinar la enfermedad hipertensiva del embarazo de una manera más oportuna y darle un tratamiento más apropiado. El algoritmo diagnóstico va a iniciar de manera principal, o lo vamos a encontrar con 6 pasos. El paso 1 es identificación de la hipertensión arterial y su debida clasificación en base al entorno hipertensivo o la situación en la que se encuentra la paciente. Posterior vamos a evaluar a la madre, ver la edad gestacional, signos vitales, antecedentes y sacar todos los datos de la historia clínica que nos pudieran dar datos relevantes para poder hacer una identificación. Posterior vamos a evaluar al feto, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, si se puede obtener un ultrasonido, un Doppler, donde podamos ver alteraciones que pudiéramos encontrar. Y una vez ya conjuntados todos estos datos, vamos a determinar la gravedad de la enfermedad, es decir, si hay una enfermedad hipertensiva del embarazo con daño a órgano blanco o proteinuria, o si hay alteraciones fetales, restricciones en el crecimiento fetal, alguna alteración que nos pudiera determinar la gravedad de esta para poder tener una decisión terapéutica apropiada. Dentro del algoritmo terapéutico, pues lo vamos a desglosar solo en 4 pasos sencillos. Lo primero es, ya una vez identificada la hipertensión gestacional, saber si no hay datos de severidad, si la paciente se puede tratar de manera ambulatoria o con chequeos periódicos, pues puede ir a casa y dar seguimiento de manera constante con sus consultas. Si en la preeclampsia no hay datos de severidad, la paciente pues ahora sí ya le podemos dar ya sea tratamiento farmacológico o indicaciones y prevención no farmacológica para que la paciente pueda tener control, siempre y cuando pues, no haya alteraciones en esta o no haya datos que nos indiquen que hay severidad. Cuando ya la paciente tiene datos de gravedad o severidad, que ya hay afección a órgano blanco
o datos de proteinuria, restricción en el crecimiento fetal, alteraciones fetales. Ahí sí vamos a determinar a partir de este punto cualquier situación que se pudiera presentar. La paciente requiere de manera inicial estabilización. Vamos a ingresar la hospitalización, que se le evalúe, que se le tomen estudios complementarios, tanto de gabinete como de laboratorio, y hacer un panorama general de la situación de nuestra paciente para poder determinar el tratamiento apropiado y que la situación no se nos complique. Si aún así o la paciente llegara con datos de eclampsia, pues vamos a hacer primero el manejo del ABCDE, la estabilización de la paciente y posterior darle un manejo integral y apropiado para beneficiar la paciente de primera prioridad y posterior el feto. Si fuera en la preeclampsia o en la eclampsia con datos de severidad o complicaciones muy severas donde está comprometida la vida integral de la madre y no se estabiliza, una vez estabilizada, pues vamos a determinar la interrupción del embarazo, ya sea vía parto o vía cesárea, considerando, si lo permite, llegar inicialmente a las más de 34 semanas de gestación. Si fuera antes, pues también considerarlo. Y cuando es por debajo de las 24, pues la primera instancia es la interrupción del embarazo, explicándole a la mamá y a los familiares, pues la pérdida del producto. Como mensaje principal antes, dentro de la conclusión, debemos recordar que la enfermedad hipertensiva del embarazo es un síndrome multisistémico donde la proteinuria no siempre está presente o no siempre nos va a dar un dato relevante. También recordar que el sulfato de magnesio continúa siendo el tratamiento de elección para prevenir las convulsiones y que pues el parto siempre va a constituir el tratamiento definitivo para la preeclampsia. Además, el seguimiento durante el puerperio es indispensable para evitar complicaciones tardías. Debemos de recordar siempre que es uno de los mayores desafíos en la obstetricia moderna y que tu adecuada atención requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento basado en evidencia, seguimiento a largo plazo, trabajo de manera multidisciplinaria, la aplicación de reconocimientos nacionales e internacionales sobre fundamentos para disminuir la mortalidad neonatal. Son datos que nos van a ayudar muchísimo para poder determinar un buen pronóstico y un buen tratamiento de nuestro paciente. El conocimiento de la fisiopatología correcta va a darnos criterios diagnósticos y la aplicación de las recomendaciones más apropiadas y basadas en evidencia que permiten optimizar la atención de nuestros pacientes y mejorar estos desenlaces de una manera oportuna. No sin antes recordar que pues, la prevención va a ser la base de todo, que la paciente previo al embarazo tenga un adecuado chequeo, controles, que sepa que no tiene enfermedades crónico-degenerativas y si las tiene que estén en control y que esté la paciente lo mejor posible para que durante estos cambios fisiológicos que va a sufrir en el embarazo no le afecten tanto y el desarrollo pues durante el embarazo sea placentero, sea beneficioso para ella y para que el producto se pueda obtener de una manera adecuada, oportuna y con la mejor viabilidad posible y que pues, no conlleve a afectaciones a futuro, tanto para la madre como para el feto. Y a modo de cierre, pues lo dice este mensaje muy claro que dice que el papel del médico es fundamental para identificar factores de riesgo, establecer un diagnóstico oportuno, iniciar el tratamiento adecuado y garantizar el seguimiento continuo que contribuye a preservar la salud de la madre y del recién nacido, en efecto, en su caso. Recordemos que como primer contacto de salud debemos de tener bien conscientes todas estas situaciones para evitar que la paciente pueda tener complicaciones o el producto y que el desarrollo del embarazo se lleve de manera apropiada y puedan tener un buen desenlace ambos y así favorecer la vida. Por su atención, muchas gracias.